decir, haber actuado violentado por una fuerza irresistible. Y eso significa que si se logra una eximente completa o incompleta, podemos rebajar en 1 o 2 grados la pena. O sea, esto es parte de una defensa que se está llevando a cabo. Bueno, Macarena, es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando yo hacía este resumen, ahí va el caso, ¿no? Es evidente que cada equipo de abogados, ¿no es cierto?, está armando su estrategia, ¿no, Maca? La verdad es que acá yo creo que es evidente que ambas querellas tienen una conexión. De hecho, cuando hoy conocimos estos videos del ascensor que mostraba Juan Pablo con anterioridad y decíamos, bueno, ¿qué pasó antes de eso? La verdad es que si uno mira el relato de la querella de Rebeca, uno se da cuenta que está relatado el mismo día 11 de agosto, el día que suceden los hechos. Hernán Calderón hijo, ¿no es cierto?, saca pantallazos de lo que habría sido la comunicación entre su padre y también con Rebeca, y en razón de eso luego se colige que efectivamente estos hechos están conectados. Él se habría dirigido entonces al departamento de su padre y finalmente nos encontramos, bueno, con los resultados que ya conocemos y razón de lo cual sería formalizado en breves momentos ya. Ahora, también otra cosa que quiero señalar es, efectivamente, si estamos diciendo que hay una conexión entre estos hechos, entre estos delitos, también es cierto lo que dice Daniel Tapia respecto de que es probable que quieran utilizar, ¿no es cierto?, esta querella que se presentó en contra de Hernán Calderón padre, Hernán Calderón Salinas, para decir y para tratar de, ¿no es cierto?, introducir, no sé si eximente de responsabilidad, Daniel, pero por lo menos algún atenuante, que es la atenuante del artículo 11, número 4, he pensado yo que podría ser que esta defensa por una ofensa grave, en este caso en contra de una conviviente civil. En razón de eso yo diría que, por un lado, si la verosimilitud del relato de la querella de Rebeca, que para eso tiene mucha experiencia el Cabas, es cierta, si además las testigos que están consignadas en la relación de la querella, que dice, hablé con mi hermana, hablé con tal amiga, y además hay una cronología que dice, tal día sufrí tal situación, se la conté por WhatsApp a mi hermana, a mi amiga, y eso está detalladamente cada uno de los días, y eso no se puede inventar, no se puede crear, o sea, le daría bastante verosimilitud al relato de Rebeca, y se llega a acreditar entonces el abuso sexual, clarísimamente estaría en relación entonces a intentar como defensa de Hernán Calderón hijo establecer un eximente, que yo creo que sería lo que van a tratar de hacer, pero al menos un atenuante respecto a la participación de Nano en este delito del día 11 de agosto en contra de su padre. Vamos a conversar sobre eso, pero Lucho Ugalde tiene información desde el lugar, Lucho. Sí, les quería agregar que hay movimiento todavía acá en la clínica, ya está estacionado la patrulla de carabineros y estamos a la espera de que en cualquier momento puede ya salir por esa puerta Hernán Calderón hijo. Y les quería agregar algo sobre el mismo tema que están comentando todos. Yo mantengo lo que siento que es la mayor complicación en estos casos de juntar ambas causas con el tema del tiempo. Entendiendo y partiendo de la base que una víctima de abuso se puede demorar entre 7 y 10 años en denunciar, que en la actualidad cuestionar el relato de una víctima es bastante complejo. Partiendo desde esas dos premisas, lo que tiene que hacer ahora la Fiscalía, como lo decía la Maca, en el caso de la querella por delitos sexuales, es enviarla al CABAS, es enviarla al Servicio Médico Legal o alguna de las instituciones que trabajan con Fiscalía para acreditar la versión que entrega la víctima. ¿Por qué les digo esto? Y mantengo, no estamos cuestionando la versión de una víctima, pero en un tema de abuso sexual como el que se está presentando en la querella que presenta la pareja de Hernán Calderón hijo, hay que acreditar esos hechos, y como no hay cámaras, no hay testigos presenciales de los hechos, la forma de acreditar y la prueba más contundente es el peritaje psicológico. Y en el peritaje psicológico es donde se ve, por parte de un experto, quien analiza si es que la víctima tuvo una vulneración en su esfera sexual. Eso se puede acreditar perfectamente en un peritaje y en casos como estos pasa a ser esa la prueba principal. Esa es la prueba principal y eso demora. Eso no es rápido. Y se los digo por la experiencia que yo he reporteado, situaciones como esa puede demorar incluso años. ¿Y qué penalidad tiene eso? Disculpa, Maca, con tu experiencia fiscal, Villalobos, por una querella similar a la que está siendo sometido Hernán Calderón Salinas. ¿Qué penalidad tiene?
si fuera encontrado culpable. Eso. Menores, ¿algún su grado, José Antonio? Ahí tú eres más penalista que yo, quizás tú lo conoces mejor. Sí, mira, las penas no son tan altas por delitos de abusos sexuales en contra de mayores de edad. Las penas más altas están referidas a situaciones en las cuales se produce un abuso sexual en contra de una menor de edad. Hay circunstancias particulares, pero está muy lejos la penalidad de lo que enfrenta hoy día, por ejemplo, su hijo. O sea, podrían ser perfectamente penas inferiores a 5 años, que significan en definitiva penas que pudiesen cumplirse en libertad. No así el caso del parricidio frustrado, que tal como lo han indicado, se trata de un delito muy grave, que tiene una pena asignada bastante elevada y que podría en definitiva ser ponderada por el juez para decretar una medida cautelar bien intensa. Y lo que señalaba Daniel, José Antonio, ¿tú cómo lo ves? Porque si es que se comprobase o siguiera adelante esta querella por abuso sexual, ¿esto sería efectivamente atenuante para Hernán Calderón hijo? O eximiente de responsabilidad penal, me imagino que no, pero atenuante o no tiene, que tiene que también que ver con el sentido común. Un eximente incompleta. Efectivamente, ¿puede o no puede ser un atenuante si se comprobase el tema de abuso sexual reiterado, que es la querella que se entabló? Mira, yo mirado desde fuera y que lo hemos analizado antes, todo esto es parte de una estrategia de defensa, como dice el ex general. Todo este tiempo en que la persona estuvo fugada de la investigación probablemente fue para realizar y concretar finalmente una estrategia de defensa. Uno de estos elementos de estrategia de defensa probablemente va a ser el tema psiquiátrico, ¿verdad? Y otro de los elementos que también tiene que ver con la interposición de la querella precisamente es motivar, ¿cierto?, y dar explicación a este actuar poco razonable que tuvo en relación con esta información que él supuestamente descubrió, ¿no? Y aquello en conjunto, por cierto que en conjunto y con ciertos elementos muy relevantes, pudiese configurar, y digo pudiese porque es hipotéticamente, una eximente de responsabilidad incompleta, por ejemplo, porque no están todos los requisitos, o bien una circunstancia atenuante. Pero claramente esto es una estrategia de defensa. De hecho, la querella que es interpuesta en contra de Hernán Calderón padre es interpuesta por una abogada que es del mismo estudio de la defensa de Hernán Calderón. Entonces, es definitivamente parte de una estrategia procesal de defensa que hoy día va a ser probablemente esgrimida ante el tribunal, y muy probablemente se le va a solicitar al tribunal que, dado que existen antecedentes psiquiátricos, ¿no? Porque muy probablemente van a llevar antecedentes que den cuenta que esta persona tiene ciertos rasgos que lo hacen inimputable, podría pedir incluso la suspensión del procedimiento hasta que un organismo pertinente como el Servicio Médico Legal determine si en definitiva Hernán Calderón está o no capacitado para enfrentar un proceso penal. Y mientras esa suspensión se produce, por ejemplo, si el juez decretara esa suspensión, la defensa también podría pedir que se instale en un recinto médico a la espera de esa determinación. Entonces, si tú me preguntas a mí cuál es la estrategia, yo creo que esta va a ser más o menos la estrategia de defensa. Tema psiquiátrico, eximentes incompletas, circunstancias atenuantes y la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva con un organismo especializado si él está dentro de sus capacidades para enfrentar un proceso penal. ¿Y cuál es la obligación? Porque hemos visto, es decir, Hernán Calderón estaba prófugo, estaban con orden de detención hace 6 días. Y él ingresa a una clínica psiquiátrica, una clínica para personas con problemas de salud mental, de adicción, etc. Esto puede ser considerado como que Hernán Calderón se estaba escondiendo de la justicia o ganando tiempo para no entregarse. Eso agrava, por cierto, su falta. ¿Y qué pasa ahí con el recinto asistencial? En ese sentido, esta clínica tiene la obligación en el minuto que hace la admisión, el ingreso de un paciente que, me imagino todos saben, está siendo buscado por la policía, ¿tiene la obligación de dar cuenta de ello a la policía? A ver, en general los recintos médicos cuando
descubren que existió un delito o hay atisbos de la existencia de un ilícito, por ejemplo, una persona llega herida a un centro asistencial, herida a bala, por ejemplo. Claro, efectivamente en los recintos asistenciales más grandes existen carabineros, existen funcionarios policiales que reciben las comunicaciones que le hacen los médicos. En este caso me parece que no existen funcionarios policiales ahí y está solamente el tema de si ellos tuvieron o no conocimiento que esta persona estaba prófuga de la justicia. Y ahí, claro, se podrá indagar una suerte de ocultamiento, pero pareciera ser que en estos casos es un poco distinta la situación a los recintos asistenciales puros y simples, ¿no? Por lo tanto, creo que esa indagatoria, que si bien probablemente se le puede citar a las personas para saber de qué forma llegó, quién lo llevó, tiene que ver principalmente con indagar cuál fue la forma que utilizó para ocultarse. Y aquello tiene relevancia en relación con la discusión de las medidas cautelares, porque como decía el periodista al inicio de la nota, aquí el juez tiene que ponderar 3 factores muy importantes. Uno, que es el peligro para la seguridad de la sociedad, que aquello está motivado principalmente por el delito que tú cometes, por la pena que tiene asignada, por el carácter del mismo, por el bien jurídico que está infringido, que es el bien jurídico más importante, que es la vida. Y además, la seguridad del ofendido, ¿cierto? Que en este caso es la víctima, que es su padre. Pero muy importante también, y creo que yo que es muy relevante, es aquello que dice relación con que el juez tiene que decretar medidas cautelares para que finalmente la persona esté vinculada a los actos del procedimiento, es decir, que esté vinculada al proceso. Y si tú tienes una persona que tenía conocimiento de una orden de detención en su contra, pero que finalmente decide no entregarse al tribunal, sino que se entrega o se esconde, por decirlo de alguna manera, o se asila en una clínica psiquiátrica, básicamente lo que tenemos ahí es también un inminente peligro de fuga. Entonces el juez hoy día se va a enfrentar a 3 peticiones probablemente de la Fiscalía y del querellante que perfectamente encuadran dentro de las facultades para decretar una prisión preventiva. ¿Cómo va andando el caso, Juan Pablo Queraltó, Hernán Calderón Salinas? Danos luces de esta querella. A ver, primero, por un lado, Hernán Calderón Salinas, papá, él dice que todo lo que aparece en la querella, precisamente de la polola de Hernán Calderón Argandoña, no sería así. Dice que todo eso sería absolutamente falso. Eso es por lo menos lo que informa precisamente la defensa de Hernán Calderón, papá. Por otro lado, la defensa de Rebeca, ¿no? La polola de Hernán Calderón Argandoña, dice que va a presentar o dice que presentó precisamente conversaciones vía WhatsApp, conversaciones con una de las amigas, relatando los hechos ocurridos supuestamente en el mes de marzo y también en junio. Otro pantallazo también en el que habla con su hermana de un episodio que habría ocurrido el 19 de marzo. Otro pantallazo de WhatsApp también con otra de sus amigas, supuestamente hablando de la angustiante situación de acoso que habría vivido en ese periodo. Y por último, una conversación vía WhatsApp que también habría tenido con Hernán Calderón Salinas. Esas son las pruebas que ella habría presentado en esta querella. Ahora, ojo, porque cuando nosotros hablamos de esta querella de Rebeca, también de alguna manera este episodio lo relata Hernán Calderón Salinas en la querella que él presenta, Julio. No sé si tú te acuerdas, porque sí, claro. Él relata, ¿verdad?, que el día viernes 5 de junio, a eso de las 5 de la tarde, cuando aún Hernán Calderón Argandoña vivía en el domicilio junto a su padre, él estaba, Hernán Calderón papá, estaba en su dormitorio tomando un baño de tina, y en esas circunstancias, ¿verdad?, llega el hijo y le dice: oye, necesito hablar contigo. Ahí él le habría pedido en ese momento que se esperara hasta que terminara, y ahí dice: no, tengo que hablar contigo ahora. Y ahí le dice: oye, tú te estás joteando a mi polola. ¿Qué le dijiste en ese minuto en el ascensor? De ahí es cuando Hernán Calderón Salinas le dice: perdón, pero ¿qué tienes en tu cabeza? Soy tu padre, tengo 67 años, tu mujer tiene 29 años, ¿cómo piensas eso? Y ahí se enfrenta una discusión que es la que precisamente relatábamos la semana pasada, con esta arma, ¿no? Y ahí es cuando aparentemente Hernán Calderón Argandoña apunta a su padre con esta arma, y él le dice: dispara, y ahí él mueve justamente su pistola y la bala impacta en uno de sus veladores.
Y ahí relata precisamente este hecho puntual que nosotros habíamos comentado, Julio. Y también sabemos que la defensa de Hernán Calderón, papá, está presentando varias pruebas al respecto. La bala es una de ellas. Estas cámaras de seguridad que tú comentabas al principio del programa junto a la Monse, ¿no? Que son cámaras de seguridad, pero sumamente importantes, porque también lo relata Hernán Calderón, papá, en esta querella, cuando dice: yo esperaba ver a un hijo que estaba un poco confundido, un poco angustiado quizás de la situación que estaba pasando en ese minuto, pero no, lo veo tomándose una selfie con la sangre en el hombro, ¿no? en la misma polera. Y el tema también de que todo esto habría sido premeditado, también tiene una coherencia. Este bolso, ¿no? Con este líquido de freno, donde le echa este líquido en el auto de Hernán Calderón, que también lo ve a través de las cámaras de seguridad. Y si no es por Hernán Calderón y su hija, aquel Calderón que se encontraba en ese minuto después en el domicilio y encuentran este bolso, se dan cuenta de que, bueno, ¿de qué es esto? ¿Será de algún efectivo policial que cuando vino a hacer el allanamiento acá en la casa se les quedó, y ahí se encuentran con este líquido de freno y además este martillo, Julio? Bueno, Juan Pablo, tenemos otro video, ¿ah? Vamos a ver otro video precisamente de estos momentos. Gentileza también de la radio Bio Bio. Vamos a verlos ahora, señor director. Mira la sangre en su cabeza. Lo manda por WhatsApp. Mira la sangre en su cabeza y manda la selfie, manda la selfie. Lo manda por WhatsApp a alguien. Debe ser la polola, porque van a haber estado de acuerdo. Mira cómo se mira. Se me aparece por WhatsApp. Bueno, ahí está el segundo video completo, Juan Pablo. Cuéntanos un poco más o menos, porque el primer video veíamos cuando entra y cuando se saca esta especie de foto, pero en este segundo ya se deja correr la bajada de Hernán Calderón hijo. Exactamente. El primer video es cuando él llega al departamento con este bolso. Vemos que ingresa una persona al interior, ¿verdad? Y sube hasta el departamento de Hernán Calderón, papá. Segundo video, imagen que él ingresa a este ascensor, justamente incluso con sangre en su cabeza. Ahí lo relataba también en este video que es grabado, ¿no? Por Raquel Calderón Argandoña, y en donde se toma esta selfie y lo manda a alguien. ¿A quién le habrá mandado ese video? Esa es una de las grandes interrogantes. Se dice que podría haber sido a su polola. Recordemos que ella misma relata en la querella que ese día martes 11 él le pide el teléfono, le saca un pantallazo, recibe el llamado también de la asesora del hogar y le dice que va para allá. Y hasta ese minuto, hasta las 6 de la tarde de ese día, Rebeca, ¿verdad?, no habría tenido ningún tipo de contacto con Hernán Calderón. Ahora, justamente en la querella, lo que te precisaba anteriormente, habla sobre este episodio de Hernán Calderón, papá. Dice: hubiera yo pensado que todo lo anterior era un acto de descontrol, lo que se vivió al interior del departamento, por las múltiples cosas que he debido enfrentar junto a mi hijo a lo largo de su vida, incluso las graves consecuencias que tiene para mí y mi salud. Pero me percaté con el paso de los días que en mi domicilio estaba este bolso que pensé que le había quedado a algún funcionario policial. Tras llamar a mi hija a los funcionarios que habían asistido y percatarse que no era de ninguno de ellos, revisamos para ver qué es lo que existía al interior de este bolso. Y ahí se encuentran justamente con 2 frascos nuevos de líquido de freno, un martillo, todo nuevo. Pensé que podría ser de mi hijo, y las cámaras del edificio justamente recrean esta situación. En el ascensor, comenta Hernán Calderón padre, existe una cámara y hay otras en el estacionamiento. Gracias a ello pude apreciar que al ingresar mi hijo al edificio portaba este bolso, cosa que explicaré luego, puesto que lo más impactante para mí es el hecho que se aprecia cuando se retira. Después de haberme apuñalado, yo esperaba ver a un hijo más o menos afligido por la gravedad de los hechos, nada más distante de la imagen que aparece y que estamos viendo ahí en pantalla gracias a Bio Bio, en la que primero se mira al espejo,
luego posa mostrando justamente las manchas de mi sangre sobre su ropa y procede a tomar esta fotografía de sí mismo con su trofeo, mi sangre en sus brazos, y luego parece enviar esta fotografía a alguien como si reportara su labor. Después de esto, ya con el espíritu en el suelo, seguí viendo las imágenes para descubrir que no huía de sus actos, sino que como que bailaba o festejaba, se sube a su auto y se retira. Es ese otro video. ¿Te acuerdas cuando comentábamos que la policía estaba recabando las informaciones de los videos y de las cámaras de seguridad, Monse, tanto del departamento como de Hernán Calderón hijo, como del departamento de Hernán Calderón papá? Era vital para saber a dónde pudo haber ido Hernán Calderón Argandoña, y estas imágenes también manifiestan que lo que ocurrió al interior de ese departamento efectivamente fue grave. Para eso también están las imágenes de las fotografías, las imágenes, ¿no?, que tomó Carabineros de la constatación de lesiones de Hernán Calderón papá. Así es. Daniel, tú querías señalar algo, ¿no? Sí, yo tengo otra mirada del video, porque si bien es cierto, estos antecedentes son parte de la querella que presenta Hernán Calderón padre. Claro, a esos efectos son argumentos válidos, pero también se constituyen, miren, fíjense lo que voy a decir, en elementos de la defensa. Porque nadie que esté en su sano juicio, nadie que esté en una condición normal, se saca una selfie después de agredir al padre con heridas bastante graves. Entonces, ahí perfectamente se puede elaborar y se puede incluso incrementar la estrategia de defensa. Insisto, nadie que comete un parricidio frustrado sale, se saca una selfie, ¿cierto?, para poder, a menos que tenga una patología. Entonces, son dos miradas. A uno le sirve como un antecedente de reflexión y a la defensa le va a servir para avalar. Tira el envío, Daniel. Tira el envío, Lucho Galde. Sí, acaba de subir Hernán Calderón a la patrulla de Carabineros. De los 3 vehículos que les decíamos, nos había llegado recién una información de que al parecer había problemas en el interior de la clínica, pero ya constatamos que Hernán Calderón acaba de salir de la clínica. Se acaba de subir a la patrulla de Carabineros. Yo les comentaba que ingresaron 3 vehículos, 2 vehículos de civil, y ingresó un tercer vehículo que es una patrulla de Carabineros. En esa patrulla es en la que acaban de subir a Hernán Calderón. Vestía una polera gris al parecer, y lo alcanzamos a ver cuando lo suben a la patrulla, y él ya va sentado en la patrulla. Va a ser trasladado ahora directo hacia el Centro de Justicia para iniciar ya la formalización de cargos, como lo decían ustedes, delito de parricidio frustrado. No alcancé a ver, creo que va al lado derecho, sentado detrás del copiloto al parecer, que en ese sector va sentado Hernán Calderón, que acaba de salir de la clínica. Abrieron la puerta y ya lo subieron a la patrulla. Iba acompañado de 2 funcionarios policiales. Minutos antes que saliera fue cuando salió un carabinero, entró al vehículo policial y prendió las balizas. Hay 2 puertas acá, están separadas por aproximadamente 20 metros, pero ya se está abriendo justo el portón donde estamos nosotros, y va a salir en cuestión de minutos ya Hernán Calderón desde la clínica El Cedro, donde estaba internado, donde habría llegado el domingo en la madrugada, el domingo en la noche, el lunes en la madrugada, y aquí ya viene la patrulla de Carabineros que trae a Hernán Calderón y que lo va a trasladar hacia el Centro de Justicia. Ustedes lo alcanzan a ver, va custodiado por funcionarios policiales adentro de la patrulla, funcionarios que llegaron hace aproximadamente unos 30 minutos, 35 minutos, y ahora es cuando va a salir. Recién cuando iba entrando el vehículo policial venía con algunos problemas, y ahí ustedes lo alcanzan a ver. Va Hernán Calderón en la patrulla, lo alcanzan a tomar, va ahí, va justo en esta parte que va atrás, alcanza a pasar el vehículo policial, y ahora se va el vehículo policial rumbo al Centro de Justicia. Van acompañándolo también los vehículos de Carabineros que vienen acá atrás, que uno de ellos es un vehículo de civil de Carabineros, y presumiblemente tenemos entendido que al parecer iría algún tipo de abogada o familiar, y ya van a nuestros equipos detrás de Hernán Calderón para seguirlo y para que ustedes vayan teniendo la imagen rumbo al Centro de Justicia. En estos casos, Lucho, lo más probable es que él ingrese de manera subterránea al Centro de Justicia, ¿no? Que no ingrese por esta gran explanada del patio. No, él ingresa por el mismo ingreso que tienen todos los imputados, ¿ah? Es un portón que está al lado de Capitán Llaver, es un portón verde grande, y por ahí ingresan los vehículos con imputados. Es lo más seguro que ingrese por ahí.
porque tiene que entrar por ahí, después de eso tiene que pasar al interior del centro de justicia, hacer el enrolamiento. Ah, porque está detenido, claro. Quienes han pasado por ese sector, pasar por el túnel y de ahí se destina a la sala donde se va a hacer su control de detención. No es, me da la idea, no es una sala como las habituales donde se realizan las audiencias por el contexto de pandemia en el que estamos y que las audiencias se están realizando de manera remota. Puede que pasen todos los imputados a una misma sala y ahí se haga todo, pero él va a entrar por el mismo acceso que entran todos los imputados al centro de justicia. Claro, por el famoso portón, ¿no es cierto?, de los imputados ahí, como bien decía Lucho Ugalde, ahí estamos desplegados también, Lucho, para tener toda la información. Lucho, te vas a trasladar al centro de justicia, ahí está. Lucho, te vas al centro de justicia. Vámonos. Vamos al centro de justicia, vamos. Allá está Rafa Cabada esperando también. Al centro de justicia va un equipo nuestro, ustedes los deben estar viendo ya en la imagen, va un equipo nuestro siguiendo la comitiva, porque ya es comitiva, a estas alturas van cerca de 3 vehículos. Eso se da también porque en un vehículo es donde se traslada, nos tenemos que llevar el trípode, tenemos que llevarnos todos. Y se tiene que ir en ese vehículo y lo trasladan desde esta clínica hasta el centro de justicia. En ese lugar, él tiene que ingresar por el acceso a los imputados, lo que les comentaba. Es este portón grande que está ubicado en un costado del centro de justicia. Está entre la entrada de la penitenciaría y el acceso peatonal del centro de justicia. Ahí es donde está ubicado ese portón y por ahí es por donde entra. Le vamos a pedir a Alex que nos abra atrás para poder entrar el trípode. Alex, si podemos entrar el trípode. Y una vez que lo trasladen hasta ese lugar, él tiene que ingresar. Cuando ingresa al centro de justicia, el primer control que tiene que hacer es el enrolamiento. Allí, una vez que está adentro, a él se le toman todos sus datos, se ve cuál es la causa por la que está y además a qué tribunal es el que él tiene que asistir. En ese lugar, donde él ya va a estar con el resto de los imputados que están ingresando al centro de justicia, van entrando todos los que van al mismo tribunal que es, por ejemplo, cuarto de garantía, quinto de garantía, séptimo, depende de la zona donde se haya cometido el delito, y en ese lugar es donde ya después se destina la sala a la cual va a ingresar él. Lo más seguro es que él ingrese a la sala donde vayan todos los delitos de la zona oriente, que es el cuarto juzgado de garantía, pero lo que les comentaba, que dependiendo de la situación actual que tenemos de pandemia, de cuarentena, él puede ser trasladado a una sala donde hayan más, donde pasen más imputados, no que hayan más imputados, y ahí es cuando él ya definitivamente ingresa a su control de detención. Nos vamos a subir a la van, muchachos. Vamos, ya, adelante, súbanse a la van entonces. Vamos a seguir esto es desde La Reina hasta acá, hasta el centro de justicia, es un trayecto bien largo. Tengo una duda, estamos con José Antonio, ¿no es cierto? Bueno, está en la salida de lo que veíamos hace minutos atrás, la salida de Hernán Calderón, custodiado por policía desde este centro, esta clínica psiquiátrica. ¿Qué pasa, José Antonio, si hoy día, o también se lo puedo preguntar a Daniel, si hoy día se adjunta a como antecedente un informe médico que hable que, por ejemplo, Hernán Calderón Argandoña sufrió de un brote psicótico o de que tiene problemas mentales? Si efectivamente un médico que lo pudo haber visto en esta clínica psiquiátrica emite este informe, ¿qué pasa con eso? Porque ¿cuánto pesa el que sea un hecho mediático protagonizado por el mundo de la farándula con un informe médico que acredite una enfermedad psiquiátrica? Es decir, acá los jueces también, de alguna manera, muchas veces incluyen en sus decisiones el hecho de un delito de alta connotación pública. Pero si también hay un diagnóstico médico que dice que este joven efectivamente tiene problemas psiquiátricos, puede ser que el juez determine que efectivamente tiene que cumplir su condena su medida cautelar en una clínica psiquiátrica, o ahí tendría que irse a los recintos psiquiátricos de prisión que tiene el sistema carcelario. ¿Está Daniel o no? ¿Daniel? Era para mí la pregunta. Bueno, ¿La pudiste en definitiva, escuchar? el que resuelve... sí, la escuché perfectamente. Ya.
quien resuelve, pensé que iba a Juan Antonio iba a responder. Es que Juan Antonio se desconectó un segundito y vuelve. Perfecto. Quien resuelve en definitiva es el magistrado y perfectamente si hay un informe que él lo tome en consideración y tenga la relevancia del caso, puede determinar un lugar distinto a un recinto penitenciario para mantener la prisión preventiva. Recordemos que en este caso, hoy día, en el control de detención, ¿qué es lo que se ve finalmente? Que la detención haya sido legal y ver las medidas cautelares. Y en este minuto las medidas cautelares está el abanico abierto, desde una medida restrictiva de libertad total, prisión preventiva, puede ser un arresto domiciliario parcial o total, o bien podría y eventualmente quizá tomarse otra medida, como por ejemplo la internación bajo custodia policial en un centro psiquiátrico, pero esos elementos de juicio tienen que verlo el magistrado y ponderarlo, salvo que Gendarmería no tuviese la capacidad, por ejemplo, a lo que dice el informe médico psiquiátrico, de poder brindarle al imputado. O sea, eso tiene que hoy día necesariamente resolverlo el magistrado. ¿Y quién tiene que dar ese parte médico, Daniel o Macarena? No sé si estás un poco ciego acá. Maca, si estás con nosotros. Maquita, ¿de quién es la validez? Porque podría ser un informe interesado, digamos, ¿no? De alguna parte. Claro. ¿Cuándo el juez dice, bueno, este es el informe con el que me quedo, digamos? Es súper interesante ese punto, Julio, porque efectivamente hoy día, si quisiera la defensa sostener que Hernán Calderón hijo tiene un problema psiquiátrico de relevancia, de gravedad, como para ponderarlo y que sea tan importante como para que él, por ejemplo, no quedara, entendemos que la Fiscalía va a pedir la prisión preventiva, entonces ante esa eventualidad que en realidad convencer al juez de que él no puede cumplir la prisión preventiva en un recinto carcelario, tendría que ser un informe psiquiátrico con antecedentes previos, además, ¿no es cierto?, de que Hernán Calderón hijo tenga alguna patología psiquiátrica anterior que se manifestó durante la semana pasada también y que en razón de eso termine internado en la clínica. O sea, tiene que ser algo contundente. Yo creo que acá no hay que olvidar que estamos frente a la justicia. Él evidentemente ha tomado estos días para formular, como lo decíamos la semana pasada, una teoría del caso, una estrategia de defensa, y por lo tanto no es llegar y presentar un certificado médico, psiquiátrico, diciendo, oye, yo tengo esta patología y por eso me comporto de esta manera, digamos, y por lo tanto quiero un trato diferenciado y especial a cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, que en el fondo merezca en el fondo ser sometido a la justicia. Por lo tanto, no es tan sencillo. Y respecto a la objetividad de estos exámenes médicos, justamente para eso, para determinar si él efectivamente tendría alguna patología, habría que hacer un peritaje psiquiátrico, un peritaje psicológico, que le permita también llegar a la convicción al juez de que esta persona tiene, ¿no es cierto?, una patología psiquiátrica y que no le permite entonces someterse a la justicia que cualquier ciudadano podría en el fondo estar sometido. Entonces, yo no lo veo desde mi punto de vista tan sencillo de acreditar en una audiencia que va a pasar ahora en breves minutos, ¿no es cierto?, en donde quizás esta misma clínica donde estuvo internado, el profesional de la salud que lo atendió le puede emitir un certificado y decir, a menos que, como lo conversaba con un fiscal también, cuando uno se interna en una clínica un poco para hacer esta estrategia, tiene que ser que esté con una patología de vida o muerte, digamos, o sea, que haya en el fondo algo vital que esté en riesgo, como para decir, no puedo comparecer frente a la justicia, o tengo que en este caso, para el caso que se decrete la prisión preventiva, no puedo cumplir esta medida cautelar, que es muy gravosa, al interior de un recinto penitenciario, y tengo que hacerlo entonces eventualmente en esta misma clínica psiquiátrica con vigilancia policial. Pero yo lo veo bastante excepcional, Julio. Claro, te lo pregunto porque, claro, esto no es el colegio que uno manda un certificado y hay inspectoría, digamos, ¿no? Y tampoco un programa de televisión donde concurren unos hechos, ¿no es cierto? Y bueno, la gente toma una posición frente a unos argumentos televisivos, digamos, ¿no? Que tienen que ver más que nada con el parecer de las personas, con la opinión de las personas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con la opinión pública. Estamos ante una situación que está pasando a la justicia. Yo me imagino que para acreditar algo así hay un peritaje, ¿no es cierto? Tienen que haber situaciones anteriores. No es llegar que alguien haga un robo a un banco y después vaya a un lugar y decir, oiga, no, sabes que yo... o sea, me imagino, Daniel, también que tienen que concurrir acciones un poco más elaboradas para tomar esas determinaciones, ¿no?
Yo concuerdo plenamente con lo que dice Maca, o sea, sería excepcional y rarísimo que en estas circunstancias se decretara una internación, una prisión preventiva en un centro psiquiátrico con un informe de la clínica que es primario. Casos diferentes sería si una persona que estuviese privada de la razón, un loco demente, cometiera un ilícito, ¿cierto? Y se presentara a un control de detención. Obviamente que el magistrado, con ese conocimiento previo que tiene y que está certificado que hay una locura o una demencia, efectivamente no lo va a mandar a la cárcel, lo va a mandar a un centro psiquiátrico. Pero en este caso no me parece que es la situación, por lo tanto yo creo que es Maca, el procedimiento normal. A menos que nosotros, por supuesto, no sepamos, ¿no es cierto?, que a lo mejor Hernán Calderón hijo tiene un historial médico. Porque ahí otra situación sería, ¿no? Si nosotros nos enteráramos que precisamente él está en tratamiento, que se estaba viendo que lleva algún tiempo con problemas, que precisamente de algunos episodios anteriores estaba siendo tratado, cosa que no sepamos a primera vista, porque a primera vista esto queda como que se interna alguien y como que desde ahí parte la situación, pero a lo mejor hay antecedentes, Maca, que no sabemos. Quiero ponerme también en ese lugar, digamos. No, es que yo creo que es interesante. Perdón. Maca, por favor. Después Daniel. Sí, perdón, Dani, te paso. Va a ser interesante esa reflexión porque nosotros efectivamente desconocemos cuál es el historial psiquiátrico